brisa que al alma abraza, el eco suave de la casa, el susurro que nunca pasa, cada sorbo, cada aroma, un abrazo que no se desploma. Desmañanados eres tú, la chispa del cielo tan azul, el café que enciende el día y el amor de la gente mía. Es el canto del viejo río, la melodía del rocío, el latido que nunca es frío, tu recuerdo, mi refugio, mi raíz, mi fiel orgullo. Muy buenos días, estamos iniciando Desmañana 2.0 desde la Ciudad de México. Saludos a todos los que ya se están sumando a este streaming que estamos haciendo para llevarles lo más relevante que ocurre en materia informativa, pero también en temas que son de acompañamiento, que nos sirven para crear comunidad y estar bien. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando y que nos están dejando aquí sus mensajes, como Cintia González, quien por partida doble desde Facebook y también desde YouTube, tal como yo también aquí lo estoy haciendo, nos podemos ver de mejor manera, sentados, relajados, con nuestro café, enorme café, que pueden disfrutar a lo largo del programa, que les prometo va a estar bastante bueno. Tenemos muchas cosas novedosas, poquito a poquito les iré contando todo lo que estamos preparando para ustedes, pero de inmediato vamos a iniciar con un rápido resumen de información. Hey. Sí, tú no estás soñando. La Cotorra Radio. Estamos hasta en la sopa. Hey, sí, tú no estás soñando. La Cotorra Radio. Estamos hasta en la sopa. Qué rico. Una sopa a esta hora de la mañana. No sé qué usted desayune, pero a veces eso es reconfortante, sobre todo cuando se hacen de forma tradicional. Pero bueno, vamos a contarle que en el planeta el clima sigue dando de qué hablar. Tenemos expectativas en diferentes lados, pero hoy el tifón Ragazza azotó Hong Kong con lluvias intensas y vientos potentes que provocaron la evacuación de más de 2 millones de personas en la zona costera de China. Las autoridades movilizaron recursos para mitigar daños y evitar pérdidas humanas. También en otros países, y esto es algo muy interesante, se está abriendo un gran debate al respecto de lo que significa la libertad de expresión. Usted bien sabe que últimamente ha habido disturbios porque las autoridades han intentado limitar el uso y censurar incluso las redes sociales. Esto ha movilizado protestas por todos lados y llamados a defender lo que se llama los derechos digitales. ¿Qué piensa usted de esto? Vamos a los Estados Unidos, básicamente a quienes nos ven y saludamos. Específicamente en esta ocasión de Dallas, ayer fue un día complicado por muchas razones. Se habló en una primera instancia de una balacera, lo que finalmente fue diferente porque un sujeto atacó desde la parte alta de un edificio, directamente disparó contra las instalaciones del ICE allá en Dallas. Y en ese sentido, este francotirador que irrumpió en este centro de detención y disparó contra internos, mató a un mexicano e hirió a otros más. Este ataque generó una revisión urgente. Han pedido que se revisen las cuestiones de seguridad en las instalaciones y sobre todo son preocupaciones que involucran al sector migrante porque, le platico a continuación, una vez que se han intensificado los operativos en ciudades que son, digamos, muy comunes en las que los migrantes se reúnan, cientos de personas han sido arrestadas y han sido llevadas a estos centros de detención, generando críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, por otra razón, ya que incluso
hay señalamientos en los que se habla de migrantes en huelga de hambre que son maltratados, que no están en las mejores condiciones, y la acumulación de personas que están en medio de este proceso, que son retenidas, pues empieza a preocupar a defensores de derechos humanos. Otro tema que tiene que ver con la migración, y es que las nuevas políticas establecidas por el gobierno de los Estados Unidos para las visas H1B, si no luego me equivoco, H1B, restringen la llegada de trabajadores extranjeros altamente calificados, afectando sectores tecnológicos y generando debates sobre la competencia global y la innovación. Así que vaya situación que estamos viviendo en varias partes del planeta, pero en México también fue, digamos, confirmado, y esta es una buena noticia, como un país invitado de honor a lo que se llama como la Feria Turística Fitur 2026. Esto implica, imagínense nada más el Taco Challenge, que va a ser un evento para promover la cultura gastronómica y atraer al turismo internacional. Imagínense a un francés sirviéndole un delicioso taco de suadero aquí en México, en medio de esto, y no hay que olvidar que el próximo año tenemos como parte de las sedes de este Mundial de Fútbol de 3 países, pues a México, la Ciudad de México, como una de estas sedes. Así que va a ser muy importante. Al mismo tiempo, la Secretaría de Agricultura confirmó, y esto es algo que debe preocupar porque bien sabemos el flujo en lo que pues al comercio se refiere de la carne mexicana que se consume en Estados Unidos. Y no es nada que preocupe porque finalmente siempre hay estándares de seguridad y sanidad. Pero en esta ocasión se confirmó un nuevo caso de lo que se conoce como este gusano barrenador, que parece ser el enemigo más grande de este sector, que primero, hace algunas semanas, se presentaba en el sur del país, pero ahora preocupa que se detectó en Nuevo León. Y esto activó, independientemente de las alarmas, acciones para que en materia sanitaria se intente contener esta plaga que afecta a la ganadería, pero sobre todo a su comercio. Y bueno, vamos a hablar de otro asunto que es de verdad lamentable, que está ocurriendo en Sinaloa. Sinaloa se ha convertido en los últimos días en un espacio muy complicado porque pues ya pasó un año de que se estableció, sin decirlo, una guerra entre dos escisiones de un poderosísimo cartel. Y esto es precisamente lo que pues ha motivado eventos como estos de ayer, que ocurrieron pues a la vista de todos. Este es el vehículo en el que se trasladaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, quien es también, digamos, representa un cargo político en ese estado, y que se dirigía en esta camioneta hacia un lugar, salía de una escuela y se dirigía a las instalaciones donde trabajan. Fueron sorprendidos por unos sujetos que rápidamente la investigación determinó que se trató de un intento de asalto. Y yo le pido a usted que a la luz de lo que se está viendo ahí, ese es el vehículo, no hay pierde, no le puedo mostrar videos porque, digamos, tienen cuestiones de restricciones de derechos, pero este vehículo tiene a la vista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el que atrás se percibe que está resaltado, 8 disparos por robarle un coche. Y le pregunto, ¿ha tenido usted la desgracia de que le roben un coche? A mí sí. A mí sí me han robado, me han bajado, por ejemplo, de una motocicleta. Lo que hicieron es, me pusieron 2 pistolas, una en la cabeza y una en el abdomen, y simplemente me hicieron bajar, me revisaron las bolsas y te vas. Eso es lo que busca un ladrón cuando, digamos, en forma retórica, podríamos decir, intenta robarte un auto. Es bajarte del vehículo y llevarse el auto. Señalar que en Sinaloa, y particularmente en Culiacán, donde ocurrió esto, fue por intentar robar un auto, podía ser fácil porque es uno de los sitios en los que se ha incrementado sustancialmente el robo de autos. ¿Pero por qué se los roban? Se los roban porque al paso del tiempo, Sinaloa y esta parte que se encuentra en beligerancia entre lo que era el cártel de Sinaloa y las facciones, tanto de la Chapiza como de la Malliza, que se siguen confrontando, pues necesitan vehículos, porque una y otra vez usted observa que estas unidades quedan ahí a la orilla del camino, destrozadas, rafagueadas, incendiadas, hechas trizas. Y pues no va a llegar don sicario o don narco a la agencia Ford, oiga, ¿me vende un coche? Digo, tengo lana, porque ser narco deja.
¿Me vende un coche? Pues no. No se lo puede vender, aunque muchos lo han hecho, pero no es algo que comúnmente hagan. Y siendo todavía más ingenuo, pues no van a ir a comprar un coche a un espacio de seminuevos o van a ver la lista de clasificados. Este coche lo voy a comprar. No, simplemente ven uno y se lo roban. Punto. La gente acostumbrada a, digamos, disfrutar el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, lo que hace, y muchas partes del país así es, no es ningún pecado, ni siquiera algo sancionable o criticable, que alguien que ha trabajado se compre un auto bonito, como este, nuevo, como este, o como muchos que han robado en Culiacán. Lo malo es que, pues, finalmente, en los últimos meses, este tipo de vehículos son los que más atraen a los criminales, que incluso han intentado llevarse coches como eléctricos, aunque dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y platicábamos hace algunas semanas sobre, pues, el día en que encuentran la forma de tener este abastecimiento de energía eléctrica en la sierra, por donde andan, y cuando bajan con sus coches, el día que logren hacer eso, pues aguas, porque ahora sí hasta los vehículos eléctricos se llevarían, que son unos de los que están literalmente a salvo de toda esta situación. Pero lo conecto todo esto porque rápidamente hicieron este señalamiento sobre de que esto que usted ve se trató de un intento de robo. Y pues, a diferencia de que usted considere otra cosa, yo no veo simple y sencillamente o a primera vista el intento de robo como, pues te bajas y como no te bajas, te meto 8 balazos. Y voy a lesionar a uno de los que vienen adelante, porque venían 2 agentes de seguridad conduciendo este auto y atrás la funcionaria. A uno de ellos le doy un balazo en la cara, ¿no? Y a la otra que repelió la agresión, pues simplemente le tocaron aparentemente un rozón. Y cuando usted entiende todo esto, pues deduce, no se trató de un evento que tenga que ver necesariamente con el intento de robo. Mm, Es discutible, por decirlo menos. Entonces, las autoridades están en medio de esta situación en la que, pues, lamentablemente, eh, pocos les creen que esto es lo que haya ocurrido, sobre todo porque quien iba adentro seguramente, pues, era algo que alguien que podría ser parte de un mensaje que dicen muchos le hicieron llegar al gobernador al respecto de qué es lo que está haciendo en materia de seguridad, sobre todo cuando una y otra vez ha insistido que todo esto se encuentra bajo control. Pues ahora vemos que, pues como a su familia y a las familias de Sinaloa les puede pasar algo como esto. Son las 8 de la mañana con 16 minutos y quitamos esta imagen para platicarles de algo que también resulta muy importante resaltar en el contexto de lo que está pasando en México. Voy a poner estas imágenes que están pues grabadas instantes después de que un grupo de personas fue ubicado en una pequeña brecha en el estado de Michoacán, ya colindante con el estado de Hidalgo, con una gran predominancia de lo que tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, este grupo de personas que ahí ve reunidas, 38 personas, que están precisamente presentándose ante las autoridades luego de haber sido detenidas, perdón, pero la tos a las 8:17 siempre ocurre. Este grupo de personas portaba una gran cantidad de armas que va a ver usted a continuación, que estaban pues ahí dentro de este espacio. Muchas de ellas, como esos fusiles, son de utilería, son armas falsas que no disparan, pero que solo de todo ese arsenal que usted ve ahí, una de las pistolas 9 milímetros sí era una pistola real. El hecho es que algunas de las personas ahí detenidas, con todo esto que se les mostró, estaban en lo que podría parecer un campo de, pues, digamos, de entrenamiento de, pues, lo que se considera esta iglesia, ¿no? La luz del mundo. Claro que pueden decir lo que sea, las investigaciones están en proceso para saber si en realidad se trataba de eso o si era un campo de entrenamiento de esta iglesia que aparentemente lo que buscaba era prepararse para el fin del mundo. Una declaración que podría ser arrebatada, que tiene que tomarse con mucho cuidado, porque al mismo tiempo podría tratarse de una idea fácil para salir del apuro, que se trate en verdad de narcos, porque se dice que también podrían haber estado, digamos, respaldados por todo esto que significa la operación del cártel Jalisco,
colindante precisamente con ese estado de la República, y bueno, la detención de todas estas personas nos pone a pensar en la cuestión fanática, pensando en una de las vertientes, cómo es que defenderías con armas lo que finalmente está más allá de lo que, pues, la fe de cada quien manifieste, pero pues no vas a, no vas a utilizar un fusil de asalto para pues defenderte del día del juicio final, ¿no? O sea, es algo complejo. ¿O de qué se trata? Ellos pretendían ejercer, digamos, este juicio final. Es algo muy preocupante porque si se trata de una declaración superficial, completamente absurda, podría tener ese entendimiento, pero si se trata en verdad de lo que dicen que estaban haciendo, eso debe de preocupar todavía más, porque son personas que están, digamos, ausentes de lo que podría ser una realidad, porque respetando la fe de cada quien, pues ojalá supiéramos, ¿no? Que el jueves 25 de septiembre a las 8:19, pues llega el fin del mundo, y pues nos preparamos desde la perspectiva de cada quien, y pues afrontamos el fin del mundo como venga, lo que entendamos que sea el fin del mundo. Pero no creo que un arma sirva como esa parte de la defensa que requieren, pues, estas personas. Vaya, vaya cosa que nos toca ver a veces. Y sobre todo que esta noticia le está dando la vuelta a todos lados desde el ángulo de, pues, evidentemente señalando al líder de esta iglesia que se encuentra detenido, enfrentando un duro proceso en los Estados Unidos. Y bueno, pues una iglesia que al mismo tiempo, hablando desde la perspectiva administrativa, nada señalable con relación a lo que creen las personas que siguen este culto, pero pues de manera administrativa sigue en pie, a pesar de que el llamado apóstol de Jesús en la tierra, el señor Nazón, se encuentra pues aún detenido allá en esta parte del planeta, en los Estados Unidos. Muy buenos días a nuestra cabina, le mandamos un saludo esta mañana de jueves, que vamos a tener, digamos, espero que las cosas se den para tener el chismecito que teníamos anunciado hace unos días. Tendremos ya en unos minutos más una plática muy importante sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud emocional que siempre nos platica Víctor Escalante, a quien tendremos en unos minutos más, pero yo hoy de forma particular le tengo pues varias preguntas porque salió un parte médico en el que pues digamos, lo consiguieron de una forma que podría ser poco clara, discutible al mismo tiempo, pero lo importante es lo que se señala a través de este parte médico en el que se deja ver pues cuál sería la condición mental de el chico que agredió a otro compañero en una escuela de la Ciudad de México y que le provocó la muerte. Y hay datos importantes al respecto de esto que ahí se alcanza a observar, que quiero preguntarle directamente a Víctor, porque aparentemente por lo que se lee en este parte médico, pues era literalmente una bomba de tiempo en la salud mental de este joven. Así que vaya cosa que se está abriendo y que vale la pena ponernos a investigar porque hoy, esto ocurrió el lunes, estamos a jueves, socialmente pagando las consecuencias, porque dígame si no se siente ese mismo pesar al saber que esto ocurrió dentro de una escuela y si usted tiene hijos y los manda a la escuela, dígame qué tan tranquilo se queda de la que aparentemente es nula seguridad al interior de este colegio. Entonces, cuando hay todos esos señalamientos y cuando se establece lo que vamos a platicar en unos minutos más, de verdad es que nos pone a pensar mucho porque hace apenas unas horas fue encontrado dentro de un colegio un niño de tercer año de primaria que llevaba una pistola aquí en México. Una pistola. La llevaba al colegio y no para abrirse una botella de refresco como lo hacían en la antigüedad, que le ponía aquí a la botella y se destapaba la cocholata. No la llevaba como cascanueces, tampoco. La llevaba simple y sencillamente para, pues, hacer, quizá en medio de esta fanfarronería que siempre existe, llevar un arma y sentirse como todas estas personas, o sea, sentirse el sicario de sicarios, como estos que están ahí, de saber que se porta un arma, pero al mismo tiempo podría no ser eso y pretender. Por eso quiero platicar en medio de un mundo que se está construyendo, pues pretender hacer algo
en contra de las personas y eleva el nivel de preocupación sobre lo que está ocurriendo en las escuelas, no solo del mundo. Veíamos, ay, qué padre, mira, está pasando eso, pero es en Estados Unidos. Y donde también se vuelve muy común, donde incluso este regreso a clases, si usted lo recuerda, ocurrió en medio de revisiones y sobre todo por una parte de contra armas, pero también revisiones contra otro grandísimo enemigo, que es el aterrador fantasma de la deportación. Entonces habían padres de familia apostados alrededor de los colegios para ver que no hubiera camionetas que pudieran ser sospechosas desde la perspectiva de la susceptibilidad a que, bueno, esta parece que es camioneta de las que usan los del ICE, pues para que evitaran confrontaciones, porque cuando se habla de familias separadas es algo muy complicado aceptar, ¿no? Simple y sencillamente, ahí llegaron los del ICE, bueno, vieja, ya me voy. O sea, no. Uno se defiende porque finalmente, y pensemos que son personas que están ya con procesos, pensemos que son personas que de alguna forma han ido ganando el tiempo para regularizar su situación migratoria y que por una u otra razón no lo han podido hacer. Déjeme saludar aquí rápidamente a algunos de nuestros seguidores. Bueno, gracias a Stereo Futura, nuestra estación hermana. Dice, feliz inicio. Pues casi, ¿no? Feliz inicio de fin de semana desde la ciudad especial. Nomás que espérese que todavía nos faltan mañana. Así que por un día nos falta a nuestra estación hermana. Bueno, Oso Junior, saludos Armandito, dice, todo por eso, unos chilaquiles de carnitas para olvidar tantas penas. Híjole. Perdón que lo diga así, pero son una chulada esos chilaquiles. Están muy cerca en el centro histórico. Los venden en un portón. O sea, haga de cuenta que ni siquiera es el espacio así hermoso, grandísimo, o un puesto callejero bien consolidado. No, abren el portón y ahí están los chilaquiles con carnitas. Les pone usted su topping de carnitas, esa proteína, chulada. Pero sí, lamentablemente, como siempre ocurre, el rico, Don Oso Junior, humillando al pobre, que no tiene en este momento oportunidad de comerse esos chilaquiles. Pero ayer me comí algo muy rico que ahorita les muestro, y qué cosa tan rica. Es una experiencia que seguramente muchos lo conocen, es muy común en la ciudad, pero particularmente para quienes están en otras partes del planeta, se las voy a contar. Ya está listo por aquí Víctor Escalante. No me gusta hacerlo esperar, así que simple y sencillamente vámonos directo con él. No te muevas. Vamos a un corte. Que nuestra programación está de pelos. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás desde nuestros estudios allá en Houston, Texas? Saludos, muy buenos días. Saludos, muy buenos días a ti y a toda tu amable audiencia. Pues, Víctor, gracias por esto, sobre todo también por decirles a nuestros seguidores, sobre todo allá en los Estados Unidos, que este espacio está disponible por si lo quieren usar, por si quieren hacer algo, algún streaming, hacernos la competencia, pero si todo eso está listo, pues que venga, ¿no? Finalmente todo es bueno. Aunque en una vida previa fui productor de televisión, no me comprometo a ayudarles, pero me comprometo a guiarlos, ¿ok? Para, si no tienen el equipo, yo les puedo armar el equipo para hacer una producción de alta calidad. Sí, y no hago menos este esfuerzo, o sea, en el que estoy, que tiene, digamos, cositas como las que tú tienes allá, porque uno entiende desde la perspectiva de lo profesional, pues que necesitas una luz directa, que necesitas verte bien, que te imaginas una luz así, pues no se vería bien, hay otra luz de relleno, hay dos luces detrás, y esto que es mi casa. En el estudio en el que estás, incluso las cámaras son robóticas, la iluminación, todo es prácticamente automatizado, y esto es una gran ayuda para que seas un solo hombre transmitiendo desde un espacio como ese, ¿no? Eso es algo muy positivo. Y qué bueno que lo mencionas, y qué bueno que se lo ponemos a la mesa de nuestros seguidores, que alguien quiera utilizarlo. Pero bueno, Víctor, muchos son los temas, tenemos siempre, digamos, cosas preparadas para amanecer en los momentos en los que nos encontramos. El tema de hoy, hablar de los hijos ingratos, de cómo debemos actuar con nuestros padres, tiene una arista que tú me habrás de decir cuándo quieres que la comentemos. Quizá llegaste a escuchar que aquí en la Ciudad de México, un jovencito entró a la escuela disfrazado, bueno, oculta su identidad, y asesinó a un compañero del colegio, y en su huida hirió a otro trabajador, y como de película se aventó del tercer piso pensando que pues
como lo han visto en las películas y las series, pues iba a salvar, ¿no? Y no, Sí. en realidad no ocurrió. Este caso podría ser un punto final y bueno, hablemos de otra cosa. A mí me preocupa mucho lo que se filtra en este dictamen médico, que pues alguien, quien selló esta fotografía, lo consiguió, pero yo lo pude leer al detalle y tengo muchas cosas, muchas interrogantes que hablar al respecto de la salud mental y de cómo dejamos pasar grandísimas señales de alerta. Me parece que si tú no tienes inconveniente, hablemos de esto de los hijos ingratos, lo que se menciona como los hijos ingratos, y terminamos con la otra cara de la moneda, porque también hay un factor fundamental que me parece es el que despunta esta crisis emocional en este joven desde los 7 años de edad. Sí, claro que sí, porque una moneda tiene dos caras y Claro. así como hay hijos ingratos, hay padres de que no estaban preparados para ser padres y ahí es donde entramos en esa complejidad de que no entiendes cómo pueden suceder ciertas cosas, pero si lo vemos de una manera práctica y sencilla, sí se puede entender. Así es que adelante, ¿dónde quieres empezar? Empecemos con los hijos ingratos. ¿Qué podríamos decir? Que un hijo digamos, cómo debe tratar de la mejor manera a un padre. Y te diría, pensemos en un pueblo de Jalisco, de Guanajuato o del sur del país, pues eso ya, digamos, se mama, ¿no? O sea, eso ya te lo dieron desde la infancia, con 2 bofetones quizá de por medio, que son discutibles en todo momento, pero ya te lo educaron, ya te lo inculcaron al padre lo que diga. Así sepas que está equivocado, así dudes de su liderazgo, al padre lo que diga, a los padres lo que digan. Y muchas veces eso, digamos, perpetúa conductas, perpetúa, digamos, algunos comportamientos ligados al patriarcado y todo aquello, pero pues al mismo tiempo es una herencia, ¿no? Que se sigue manifestando. Pero, ¿qué sería un hijo ingrato? Mira, en la última semana he trabajado con dos casos de madres de que fueron heridas por hijas ya crecidas por cosas que les dijeron. ¿Okay? En el primer caso que voy a mencionar, esta señora, lo que pasa es de que la hija le dijo cosas muy dolorosas a la madre, que probablemente había cierta verdad. Entonces lo que provocó en esta madre es de que ella se sentía muy mal porque lo que sucede en ese tipo de caso, Ivan, y yo me di cuenta luego, de que ella estaba dividida por dentro, como si, mira, el coraje y el amor no pueden existir en el mismo espacio. Entonces lo que hace el cerebro es de que los pone en su cajita, los pone en un comportamiento, en un área para que puedan coexistir, porque una parte de ella, de esta señora, todavía veía a su hija ya crecida como esa niña dulce que ella crió, muchos recuerdos ligados a toda la vivencia que han tenido juntas. Pero la otra parte quería ahorcarla porque por toda la disfunción y todo ese falta de agradecimiento, falta de respeto hacia ella. Entonces, esa división es lo que provoca la crisis dentro de la persona, Ivan. Entonces, lo que hice es bien sencillo. Estas dos partes, esta división interna, las dos partes en realidad quieren la misma cosa. Una quiere poner límites para que no sea la mamá, de que la mamá no sea abusada, de que no sea mal respetada. Ese es el propósito del coraje. El otro es de ese amor puro de madre. Y no puede haber amor puro si no hay respeto. Entonces, lo que le ayudé a esta señora a entender es de que estamos hablando de dos polos, la misma moneda con diferentes caras, pero tenía que reintegrarse. Usé hipnosis y en tan solo como 10 minutos, Ivan, ella empezó a llorar durante el proceso. Ella empezó a llorar, le llamamos un catarsis, donde las emociones empiezan a fluir,
yo le llamo Gotas del Alma, donde ella desechó ese dolor, ese coraje, y finalmente quedó integrada. Y después de 10 minutos dijo, abrió los ojos y dijo, wow, me siento ligera, me siento liberada. Y no es magia, digo, no pasó en medio de un ritual en el que échale 2 hierbas de sapo y échale tantito. Sí. No maté ninguna gallina, ¿ok? No hice santería. No, nada de eso. Yo creo que es muy importante porque mira, cuando un día, siempre hablo de esto, digamos que es mi forma de pensar y la comparto evidente con mi familia y en su justa medida esta comunidad lo es. El día lo empiezas con cierto nivel, ¿no? O sea, empiezas con 5 y quizá llegas hasta el 10 en todo lo que tienes que hacer, esfuerzo, trabajo, cansancio, y la noche te da la oportunidad de recargar, es decir, te quedaste de ese 10 con un 2, si recargas los otros 8, el otro día igual de 10, ¿no? Empiezas con un 10 en tu cuota, pero si no recargaste completo todo lo que tiene que ver con tu día, lo arrancas disminuido con un 8. Y ese 8 igual no te va a dar para rendir el día y terminarás con 6, y así va a llegar el día en que empieces con -2. Y esa forma de ir resolviendo los días. Que estás en lo cierto, Ivan, aunque suena la metáfora muy sencilla, estás en lo cierto porque cada día tenemos un nivel de energía de conciencia, energía del cuerpo, y eso es lo que se nos ha aportado para ese día. Entonces, hay días donde si no reposaste, si la mente inconsciente no pudo procesar lo que viviste el día pasado, estás empezando con un déficit, estás empezando con un 5. Entonces, para el mediodía puedes usar ya todo ese 5 de energía y ya estás en 0. Y ahora vas a ser fácilmente, te van a agredir, porque no estás en un 10, por decir. Como le dije a esta señora, ahorita tú podías tener una conversación difícil pero lo que diga tu hija no te va a afectar porque tú estás totalmente plena, congruente, y ya no te puede afectar. Eso es lo que sucede. Cuando nos sentimos bien, Ivan, y tenemos un 10, las noticias malas no se nos pegan. Es como si fuéramos teflón, ¿ok? Pero cuando andamos mal, cualquier cosita nos va a causar ruido y ahí es donde empieza el despape. No, y aparte, la condición, por ejemplo, de tu propia entereza para poderle hacer frente a una conducta que debe ser sancionable, porque, por ejemplo, ni todos los padres somos dechados de bondad, ni los hijos tampoco. Hay conductas en ambos lados que son precursoras de cualquier discusión. Es decir, tú hoy le dices a un hijo, y no necesariamente, digamos, con este nivel de influencia e independencia como en Estados Unidos, aquí en México, que es mucho más conservador, tú le dices a un hijo, aquí te quiero a las 10, pero no, ¿por qué? ¿Cómo me dices eso? Y empieza la crisis a desatarse. Si un padre tiene culpas por parte de su comportamiento previo, que subjetivamente sanó, pero no ha sanado, y que aunque sanó, está señalando por todo el mundo que no lo ha logrado, entonces ese padre disminuido va a decir, está bien, terminará aceptando, ¿no? Sí, pero si el padre está firme, pues no me sales, y si sales, te quitamos teléfono, entrada a tal hora y salidas por tanto tiempo, y va a tener la entereza para poder armar ese pequeñísimo detalle de autoridad que vaya, que lo tienen los padres porque lo mantienen, ¿no? Escuchen bien, padres. Ustedes no deben de ser amigos de sus hijos. Ustedes deben de ser padres. Si a la edad de la adolescencia usted está teniendo debates con sus hijos de autoridad, es porque no hizo su trabajo desde pequeños, donde claramente el niño o niña sabía de que las cosas se hacen así porque hay reglas que se tienen que seguir en este hogar. No importa que Juanito tenga padres diferentes, de que lo permitan que hagan esto o lo otro, en este hogar las cosas lo hacemos así.
una autoridad de padres. Póngase a pensar, si usted no inculca autoridad y conciencia en sus hijos, el mundo lo va a hacer y el mundo no va a ser tan amoroso con sus hijos, porque ahí es donde entra la conducta de rebeldía contra la sociedad y terminan en prisión. Y mira, ese mundo que es el que terminaría educando o armonizando o echando a perder más a esos hijos que no entendieron las reglas, es el que nos da miedo como padres y hay que aceptarlo, Víctor. Una parte que muchas veces no se confiesa de los padres es, ok, voy a ser fuerte y firme, quizá ya no lo hice a tiempo, pero todavía tengo tiempo de entrar quizá en razón con él. Esa parte es complicada. Y dices, no, lo que pasa es de que si ya sus hijos están de adolescente, ya ahí se tiene que compartir el poder, porque ya están autoempoderados y es más, quizás se han convertido tiranos, pero ahí ya no tiene que imponer su voluntad en sus hijos, sino que se tiene que llegar a un acuerdo de cómo van a compartir ese poder. Lo que pasa es de que si te vas de un extremo al otro, los hijos se van a rebelar aún más y luego se va a empeorar la cosa. Eso lo manejé la semana pasada con un señor de que su padre fue todo un tirano y ahora él está repitiendo el mismo patrón con su hijo. Entonces, aquí hay que dejar a los niños ser niños, no forzarlos a que sean de una cierta manera, pero sí poner límites. Ese es el mensaje. Fíjate, pero es muy atrevido lo que dices y no estoy diciendo que esté mal, pero me parece muy, muy, muy interesante el hecho de que ya tenga a cierta edad, ok, la etapa de la educación ya fue, ya valió. Sí. Hay que negociar, pero tú dices, desde la perspectiva del padre, porque digamos históricamente así es como funciona. El hijo no es el que le puso el dinero para comprar la casa. El hijo no fue el que le puso, digamos, las comodidades y tener un cuarto privado. El hijo no fue el que pagó la escuela. El hijo no fue el que pagó la alimentación. Entonces el padre debe, presuntamente, o digamos históricamente, es el que tiene ese privilegio de dictar las reglas. Y cuando hablas de compartir la autoridad, es darle la autoridad a alguien que desde esta perspectiva no se la ganó, no la construyó. Eso es cruel. Déjame ser más específico. En vez de imponer, se le dan 2 o 3 opciones al hijo o la hija. Mira, hijo o hija, puedes hacer A, puedes hacer B, puedes hacer C. Tú eliges cómo quieres hacerle y cómo le vas a hacer, pero ese es un marco que el padre o madre puso, de que fuera de ese marco no hay otras opciones. Estamos hablando de poner marcos para regular la autoridad. A eso me refiero, ¿ok? Donde sí, mira, hay un psicólogo muy famoso que él desarrolló una teoría, él se llama Glasner. Glasner, la filosofía de Glasner era pura de dar opción, empoderar a la persona, ya sea el paciente o empoderar al niño, porque se usa mucho su teoría en terapia familiar para empoderar a los niños, para darles opciones. En vez de imponer, se le prepara para que tome buenas decisiones, pero esas buenas decisiones son dentro de un marco de que los padres han elegido. Fíjate, la frase igual, ayudando a este razonamiento que pones en la mesa, sería, te doy el poder, no, tengo el poder yo, dándote el poder a ti. Así, exacto. Me recuerda mucho una acción que un compañero de trabajo hizo hace poco. Es decir, tenía otro compañero en el plano de los medios de comunicación que siempre le gustaba, como que no hacía nada dentro del montaje de un set, y a la hora de que va a empezar la grabación, para que se viera que hizo algo, decía, daba el conteo, ¿no? Y esa es función del director. Decía, 5, 4, y el director decía, yo hice todo, o sea, yo armé todo, ¿cómo es posible que? Y tomó una decisión muy inteligente, dice, fulano de tal, da el conteo. Y lo empezó a dar a aquel, y dice, bueno, se sintió como empoderado, pero él siguió teniendo el control. Exacto. Es una muy interesante en la que lo planteas. He lidiado muchos equipos corporativos, Ivan, y mi filosofía de cómo lidiar a equipos es empoderarlos, darles
más de la capacitación que necesitan, y si no entienden y no siguen las reglas, te voy a capacitar hasta que sí entiendas, y si no entiendes, entonces te me vas de aquí, ¿ok? Porque el proceso es bien fácil, empoderar a los empleados para que sean autorresponsables y tomen decisiones claves sin yo tener que micromanejarlos. Es cierto, el líder es más líder cuando lidera a pequeños grupos de líderes, ¿no? Que hacen su chamba de una forma diferente. Mira, Irma nos dice, yo creo que venimos de la falta de creencia, de la falsa creencia, que es una obligación de los hijos cuidar a los padres. Si bien lo haces por amor, no siempre se puede. Yo cuidé a mi mami hasta puse mi oficina en su casa. Sin embargo, ella me decía, no me vienes a cuidar, vienes a trabajar. Y eso me pegaba mucho porque no sabía cómo complacer a mi viejita, y con el tiempo fue haciéndose más complicado. Y luego tengo amigas de mi generación, 57 años, que dicen que sus hijos tienen la obligación de cuidarlos ahora. Bien difícil esta parte, porque ¿cuántos hemos estado cerca de ello? Sí, no, estamos hablando de tiempos del pasado, donde tener hijos, y entre más hijos tenía, eran los esclavos del rancho, de la granja, y esos iban a ser empleados de por vida y obligados a proveer y a cuidar los bienes de los padres. Esos tiempos ya no existen, y hoy en día los padres tienen que tomar conciencia de que sí van a llegar a un punto donde ya no van por falta de las palabras en español, no va a haber, van a necesitar de alguien que les limpie la cola y los cuide cuando no se pueden mover. Y lo ideal es tener ahorros para contratar a alguien que haga eso. Los hijos, qué bueno cuando lo hacen y aportan por amor y por cariño a cuidar a los padres ya ancianos, pero la realidad es de que la mayoría descuidan a los padres, y simplemente siempre hay un hombre o una hija por ser noble, por ser bondadosa, se preocupa y se hace encargo de los padres, porque los demás no quieren tener nada que ver, ni siquiera ir a visitarlos, ni siquiera llamarlos. El contrato de muchos hijos no es de cuidar a sus padres, sino que el contrato de sus hijos es de ellos, ya que tienen la vida, hacer su propia vida y seguir con su propósito en esta vida. Yo sé que suena anti los valores de los cuales nos hemos creado, pero tenemos que ser realistas. Si no somos realistas, ahí es donde entra el sufrimiento, porque estamos tratando de imponer en situaciones de cómo deben ser las cosas, en vez de dejar que se dé lo que tiene que darse o suceder. Fíjate que es un choque cultural importante que muchas veces no está listo a afrontarlo la gente. Frank Anguiano dice, y en el caso de las madres solteras abandonadas o padres solteros y con varios hijos, u otro más dice, y cuando el hijo lleva a vivir con ella o él a la pareja sin casarse, solo novios, o sea, estás como que, imagínate un matrimonio de hace 30, 40 años que ni siquiera estaba como permitido el que entrara alguien a la casa sin el consentimiento del padre, y que ahora llegue en circunstancias como esta y lo tengas que aceptar, ¿no? Porque si no, se te va tu hijo, por decirlo de alguna forma. El último caso, ¿dónde estaba el liderazgo de padres? De que estas son las reglas para vivir aquí, ¿ok? Entonces, hay excepciones, no podemos ser tan inflexibles de que quizás hay alguna ventaja o hay algún beneficio secundario de que ese joven traiga a la novia a vivir juntos, de que no están casados, pero se tiene que ver caso por caso. No podemos hacer reglas tan firmes de que se deben de hacer así las cosas. Pero reitero, ¿dónde está la conciencia de los padres? Porque si llegan a ese punto donde hay ese conflicto, ese choque,
empezó desde niños. Empezó porque los padres no tenían muy claro cuáles son las reglas de que se van a ejercer en ese hogar. Un resumen, un subtítulo ahí muy claro es: los hijos ingratos son, digamos, los hicieron crecer así los padres. Así literal. es. Así es. Así es. Los padres tienen que enseñar a los hijos empatía, tienen que enseñarles cómo deben de tomar conciencia, de aportar algo a la familia, a la sociedad, de que sean útiles, aparte de ser autosuficientes. Por eso los dichos, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, porque hoy en día es difícil, y pensémoslo desde la perspectiva de la comodidad. Yo no sé a qué edad, por ejemplo, tú te saliste de tu casa en busca de tu propio espacio. Yo no me sé. salí a los 17 años, Ivan, después de graduar la prepa, porque mi padrastro era un tirano, era un alcohólico y había tanta tensión de que me largué tan pronto como podía vivir por mi propia cuenta. Sí, y ese es el ejemplo de muchos que salieron a buscarse la vida. En mi caso fue como a los 23 años, igualmente, pero por ejemplo, y en mi casa, o sea, regresando a ese hombre que se salió a buscar la vida a esa edad, ya estaba, digamos, con trabajo y buen trabajo y con buen sueldo. Y que si bien no se había titulado, terminó una carrera. En mi cuarto, incluso hasta los últimos días en que estuve, lo compartía con mi hermano. No tenía un cuarto privado para mí y ni tampoco tenía tantos beneficios o privilegios dentro de mi propia casa o mi espacio, ¿no? Sí. El auto lo compartía, la ropa la compartía. O sea, mi hermano llegaba a mi cuarto y se metía, quiero esa camisa, y se la ponía. Y la madre ahí lo defendía, ¿no? O sea, todo eso pasaba y pues obviamente uno busca, dice, no, yo quiero mi espacio, quiero triunfar, hacer todo aquello e independencia. Hoy en día, los hijos que tienen, cuarto privado, con televisión privada, con acceso a internet todo el tiempo, bajan y a lo mejor a la cocina y a lo mejor no encuentran un platillo tradicional porque ya ni se los comen, lo que buscan es un snack y viven de snacks durante el día. Entonces, es comodísimo, tienes ahí a tus hijos por siempre, pero no porque tú los quieras tener envueltos en una burbuja, sino porque literalmente no están construyendo su propio futuro. Sí, están mal criados y están mal acostumbrados y un hijo o hija va a irse por el lado menos, donde hay menos fricción, por el lado más facilito, y por eso la mayor parte de los problemas familiares está en los padres y cómo están criando a sus hijos. Mira, mientras saludamos aquí a Rafael Ramírez, muy buenos días, Rafa. Ok, ya planteaste el panorama. Perdóname mi resumen nuevamente. Estamos jodidos como sociedad. ¿Qué hacemos? Sí. Mira, no nos vayamos tan lejos. Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos de todo México, él pone a sus hijos a trabajar desde pequeños para que conozcan qué es ganar dinero, para que tomen conciencia de que tienen que aportar algo, ¿okay? De que tienen que ser serviciables, de que tienen que ganarse el pan del día. Pues muy buen consejo para llevárnoslo a la casa y bajo esta idea que hemos planteado, hacemos un corte y de ahí te planteo el siguiente caso que parece ser el extremo opuesto. Este caso del joven que mencionaba, que agredió a otro, o sea, mató a otro compañero de escuela, que estaba en una especie de secta o grupo que tenían, digamos, cierto rechazo a las personas que tenían pareja, se sentían rechazados ellos, digamos, fue tejiendo en su cabeza una idea homicida que perpetró el lunes pasado. Este dictamen médico que voy a poner ahí y que seguramente no se va a alcanzar a ver, pero yo lo leí a detalle, relata varias cosas. Número uno, el joven de 19 años al momento del ataque, revela que lo cometió precisamente después de tener varios años con ideas homicidas. Años. A los 7 años de edad fue abandonado por su padre. Él sintió ese abandono porque lo relata en esta entrevista que ahí está plasmada en papel.
7 años, abandono de su padre. Después tiene problemas en casa, una familia disfuncional en la que la madre quizá tuvo que hacerle frente a muchas cosas y una hermana con depresión, problemas médicos, después problemas de trastorno bipolar e incluso un asunto al final que fue el precursor de todo ello. Un joven que aunque terminó el colegio debía materias y estaba pensando en regresar para recuperar ese espacio y presentar los exámenes. De verdad que es una persona que por mucho tiempo estuvo dando señales de lo que iba a hacer finalmente en la parte de la vida, al grado de que la madre, cuando ve esta publicación que él hizo unas horas antes de cometer el crimen, mostrando las armas que iba a utilizar, que son básicamente cuchillos y puntas afiladas, llama al número de emergencia y no ocurre nada, no lo detienen. Entonces, un caso que como sociedad, insisto, todos nos lleva de culpa, y hablo de la sociedad, no solo de México, de la capital, sino del planeta. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que, pues, por ejemplo, desde los 7 años, dañemos de esta forma a un ser vivo, ¿no? Sí, mira, tengo la mente como olla de palomitas escuchándote, porque recuerdo ciertos puntos de referencia a mis comentarios. Esta es la estructura, Ivan, de un asesino serial, ¿ok? Porque hay mucho maltrato, abandono. Ese niño no se le dio cariño, no se le llenaron sus necesidades básicas para poder crecer y ser, entre comillas, una persona normal. No sé qué es una persona normal, pero debe de haber ahí personas normal. Hay un dicho africano, quizás tú lo has oído, de que el niño que no recibe la calidez de amor de niño va a quemar el pueblo para sentir esa calidez, ¿ok? Entonces aquí, lo más básico, hay muchas personas que fueron abandonadas, de que pasaron por abuso, pero esas personas crecieron, con el tiempo se sanaron o por mucho trabajo duro salieron adelante y están bien y tuvieron familias funcionales, pero no todos son iguales. Hay personas muy sensibles de que son dañadas hasta el fondo y lo interesante, Ivan, es de que todos los asesinos seriales tienen algo en común: abuso extremo en su niñez, de que ellos se convierten ellos asesinos, no nacieron asesinos, pero el entorno y todas las vivencias es lo que causa de que se conviertan asesinos. Otro comentario: padres, el coraje extremo, aquí estamos hablando extremo, internalizado, es suicidio. El externo es homicidio, ¿ok? Entonces, el coraje se tiene que manejar, ese conflicto se tiene que florecer, se tiene que hablar, se tiene que manejar. Los padres no pueden darse el lujo de dejar que los niños, su babysitter sea el teléfono, una tableta o la televisión. Los padres tienen que ser padres. Mira, estaba leyendo en otra pantalla, le hice una ampliación para poner algunos detalles sobre que resaltan. O sea, él está postrado en una cama de hospital con las 2 piernas rotas y un traumatismo cráneoencefálico. Quien lo inspecciona incluso hace referencia a todo esto, pero hace también referencia que habla con lucidez y de forma clara. O sea, aparentemente está más que consciente de lo que ocurrió. Está esposado, sujeto a la cama. Todos estos son los detalles que ahí obran en este expediente. Entonces, por ejemplo, cuando él hace referencia a que proviene de estoy leyendo textual, proviene de una familia desintegrada por abandono del padre cuando el paciente contaba con 7 años, y entre su historia de salud mental menciona haber sido víctima de bullying desde la primaria, persistiendo, digamos, con todo este periodo de acoso escolar. Y el diagnóstico que tiene es un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. De verdad que no
digamos, no coincido, no soy especialista de ninguna forma, pero el tipo fue construyendo, como bien dices, esta parte en la que iba a ocurrir tarde o temprano, sin atención médica, sin medicamento, sin valoración periódica, pues una persona tan simple y común como se escuche, es un arma letal. Sí, y aquí la pregunta que yo tendría es, ¿dónde está la madre? Quizás la madre estaba tan ocupada, tan agobiada por proveer para los hijos, de que descuidó a su hijo, no le puso atención. ¿Dónde estaba el resto de la familia? Porque sí, un padre puede abandonar a un hijo, pero ¿dónde está el tío? ¿Dónde está el abuelo? De que puede sustituir ese cariño y ese modelado paterno para rellenar esa necesidad. Tenemos como 200 necesidades como ser humano, Ivan. Es importante identificar cuáles necesidades son primordiales para asegurarnos de que lo básico tenga esa persona para una salud mental. Y la otra, el mundo que se fue construyendo, lo decía con un poquito de inocencia desde mi perspectiva, pues era tan fácil en su cabeza cometer eso y al mismo tiempo tener dentro de este expediente, tener estas ideas suicidas, decir, ok, decía y lo dice literalmente, me iba a matar a 6, pero se me cruzó un pendejo y me detuvo. Eso es lo que dice textualmente. Entonces, su propósito era muy alto, un gran odio, por ejemplo, contra las personas que tenían pareja. No sé cuántas personas le rechazaron y el primer rechazo fue el del padre. Hay una película que me gusta mucho ver de Disney, que digamos tiene un sesgo, ¿no? Pero bueno, la hizo Disney. Se llama La familia del futuro. Y es la perspectiva de un niño que en su momento pues tenía que recibir en un campo de béisbol una pelota y como no tuvo el apoyo, como no durmió todo aquello, se le cayó y se convirtió ese pequeño momento en su trauma, que lo convirtió en el villano, ¿no? Y el paso de su vida era, muy bien, le decían Goop, muy bien Goop, y él decía, todo mundo me odiaba. Cuando quizá no lo rechazaron después, él no lo aceptó, él no se abrió a recibir esto. Exacto, esa película relata, es un buen modelo de que hay mucha certeza en cómo el niño se sentía rechazado, se sentía feo, se sentía tonto. Así es que como él sentía eso de los demás, él empezó a internalizar eso, y lo que pasa con muchos asesinos es de que ellos traen un auto-odio, de que se adueñaron de ese odio de los demás, pero ellos no nacieron así. Es todo lo que fueron acumulando y nadie les dijo, tú estás bien. Deja de creerte de las críticas, del bullying, tú estás bien, tú naciste bien. Eres hijo de Dios. Dios tiene un ángel de la guarda de que te cuida. Tú establece una relación con Dios, o sea, la luz y la oscuridad, ¿ok? Si esa persona no se le da luz, esa persona va a causar un gran caos de adulto. Y siguiendo esa misma analogía, el niño que sufrió ese primer episodio y que después bloqueó su percepción emocional al respecto de que sí lo apapachaban, pues terminó siendo un adulto infantilizado que hacía sus pequeñas listas, viviendo en un mundo en el que nomás no salió. Mira, un par de comentarios me parecen importantes y yo creo que sí te debes ya de poner en contacto, Frank, con Víctor. Ya en otra ocasión lo habíamos platicado, porque sí es algo que aunque digamos, sé que está bien, muchas veces faltan detallitos por superar. Bueno, primero saludos a Omar, a Ivancito, buenos días. Cintia manda aquí una sonrisa, pero dice aquí Frank, lo preocupante es que esta secta o grupo sigue activo, Iván, y la autoridad pues obviamente nada. Esto es lo que me llama la atención, dice Frank. Yo viví lo mismo y no terminé así, sin terapia ni atención médica, solo autoayuda, obteniéndola buscando información.
también otra palabra, dice, también el suicidio lo pensé en algunos momentos, pero pude superar por mí mismo y bueno, quizá puede ser un caso ejemplar, pero no siempre se puede pasar No por siempre. No siempre va a pasar eso. Como comenté previamente, hay casos en la vida de que pasaron por todo eso, pero crecieron y no fueron asesinos. La diferencia es de los factores aquí es qué tan fuerte es ese carácter de esa persona, de esa alma en ese cuerpo para poder enfrentarse a los desafíos emocionales de la vida. Sumamente He interesante. trabajado con diferentes casos, Ivan, de que por lo más mínimo que sucedió, como la película que estamos hablando de Disney, de que un rechazo, una experiencia, le llamamos experiencias de imprenta, donde el cerebro se imprenta de por vida y ya estás filtrando todo por ese filtro de que soy feo, soy moreno, soy esto, soy lo otro, pero funciona de las dos maneras. Así como filtramos negativamente, podemos filtrar positivamente de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Soy una persona inteligente, así es que por eso es tan importante preparar a los hijos hasta los 7 años, Ivan, es cuando el niño o niña empieza a tomar conciencia. Y ya el daño para los 7 años ya está hecho. O el beneficio, igual, el beneficio. Así es, digo, son conductas que vamos heredando. El hijo mayor que cuida al menor se convierte en una segunda mamá o en un segundo papá, y sin quererlo, y que esa simple conducta va teniendo, digamos, complicaciones traumáticas al paso de la vida, ¿no? Precisamente son aquellos que no quieren tener hijos hoy en día, porque dicen, pues desde chiquita yo cuidaba, soy hasta aquí de cuidar niños en mi vida. Y por ejemplo, haciendo un acto bueno que podría ser mencionado como bueno, positivo, que aportó algo a la familia, eso mismo fue lo que destruyó. En la misma analogía de la película, el chavito se quedó despierto ayudando al que odiaba después en un ejercicio de ciencia, y por eso no pudo cachar la pelota, por estar ayudando a su amigo, ¿no? Entonces, por eso el odio se concentró en él, y todo en su vida pasó tal cual lo dices, con ese filtro que es pues el rechazo, ¿no? El no haber estado presente. ¿Qué cosa? Mira, Frank, por favor, no olvides este número, échale un mensajito a Víctor, quizá te puedas sumar a la próxima tanda de personas que quieran sanar. No digo que estés mal, tampoco digamos, esto es un señalamiento de que necesites algo más profundo, no lo sabemos, pero en tu bienestar estará la respuesta, porque estás a un paso de obtenerla. Esta parte debes de tomarlo muy en cuenta, y sí, pues echarle un mensajito para sanar de una vez estos traumas de la infancia, porque recordemos, en la historia de Frank, que es uno de nuestros seguidores, sus padres murieron desde pues temprana edad en un accidente, y él fue pues literalmente dejado con alguien más que pues no se comprometió en el desarrollo, ya no digas necesariamente biológico, sino emocional, de este joven que ahí fue abriéndose camino a lo largo de la vida. Entonces vale la pena tomarlo. Pues Víctor, una gran jornada de verdad. ¿Y qué dijeron? ¿Ya me fui? No, me fui un segundo. Te caíste. Saludos, Ivan. No me golpeado, pero sí me caí por acá. Ya estaba listo para seguir con el programa. Pues bueno, ahora vamos a hablar de Shakira Canutillo y de tejer carpetitas. Pero bueno, hasta Saludos. pronto, Víctor. Buen día. Buen día. Ahí, vamos nosotros a lo que ya tenemos listo, que es literalmente, hay un break para comer. ¿Qué tal? Hey, sí, tú. No estás soñando. La Cotorra Radio. Estamos hasta en la sopa. Vamos directamente con Sandy Ortega y los espectáculos.
Soy yo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Buenos días. Así es como Buenos se ve días. una persona en descanso y así es como se ve una persona trabajando. Así que, No te eh, entiendo, se está cortando. ay, no, debe ser tu internet, no el mío, mujer. Buen día a todos. Muy buenos días. ¿Qué nos cuentas, Sandy? ¿Nos tenías muy olvidados? Perdón, ya expliqué el motivo, pero es que hay algo de lo que ya ayer creo que platicamos y que me encantaría volver a retomar porque es un tema que sigue dando y va a seguir dando. ¿Por qué? Porque involucra a un famoso y a los reporteros. Ah, Yo creo que ya lo sabes y los que no lo sepan, pues lo platicamos. Todo el tema que está alrededor de Susana Zabaleta, su novio y los reporteros de espectáculos. no, y qué bueno que dijiste un famoso, me quedé con la idea de que pudiera ser una famosa y los reporteros. ¿Cuánto daño le puede hacer una persona? O sea, cuando tú quieres tener algo con alguien del estrellato, alguien que tenga popularidad, quizá no te guste por bonita, sino por sus sentimientos. Lo que a veces buscan es ese reflector, ¿no? Ese por qué yo no, yo quiero también que me pregunten y empiezan a hacer cosas. Un tipo que había estado en muy bajo perfil y que de repente sacó las ganas. Totalmente. Miren, rápidamente, los que no sepan, Susana Zabaleta sabemos que es esta mujer que toda la vida ha tenido esta imagen como de medio sex symbol, una mujer sexy, una mujer que siempre se ha movido así, que siempre ha hablado de temas polémicos, que siempre ha hablado de temas abiertamente, sin tabú, sin nada, ¿no? Empieza esta relación con este chico llamado Ricardo Pérez, muy famoso, estando pero con uno de los podcasts, si no es que el podcast más escuchado de todos, que es la Cotorriza. Sí. Ya nos está haciendo publicidad a nosotros. ¿Por qué no? Pero bueno, sí, es el podcast más escuchado. Saludos, Ricardo. El podcast más escuchado de todos, a nivel nacional y de los que se ha colocado a nivel internacional. Una relación con bastantes años de diferencia. ¿Y qué ocurrió? Que llegaron un día al aeropuerto. Para esto hay que poner en contexto. Ellos habían estado hablando frente a los medios sin problema. Se los encontraban en alfombras rojas y se detienen a platicar. Echaban cotorreo al estilo de Susana Zabaleta, totalmente siempre, porque aparte tienen un humor así. ¿Ok? Entonces está un... Perdón, Adelante. no puedes construir, imagínate, llegar a una taquería y en la misma taquería que toda la vida te ha servido tus tacos de suadero con una cosita que le llaman y que es deliciosa, cochinada, ¿sí? Le meten la cuchara a la parte de abajo donde está todo lo frito, lo que ha ido soltando la carne, y se lo ponen encima. Y toda la vida has comido tus tacos con cochinada, o como así se llama. Y no puedes llegar 20 años después a la taquería donde todo el tiempo consumiste esos tacos y démelos sin cochinada. ¿Qué le pasa, viejo loco? ¿Cómo me los da? Ese es el taco que nos ha vendido Susana y digamos, el personaje de ella toda la vida. Entonces no podemos esperar algo diferente. Claro, totalmente. Pero, ¿qué ocurrió? Obviamente, al momento de en que hay un intento de chacaleo, porque, ojo, Susana Zabaleta, recordamos que platicamos hace un par de semanas de esta representación de los 300 líderes de México, donde se presentó Ángel Aguilar con Cristian Nodal, y por ahí salió un video donde según o supuestamente ella no le había aplaudido o ella ni siquiera le había puesto atención, intentando hacer polémica, como sabemos. Le preguntaron y ella dijo, ¿cómo no lo voy a hacer si yo la apoyo, yo la aprecio, la admiro, shalala, ¿no? Y de hecho hay otro video donde se ve que sí le está escuchando, que sí le está aplaudiendo. Al momento en el que los reporteros, que nosotros sabemos bien cómo son los reporteros de espectáculos, o sea, no nos tienen que decir cómo son, lo entendemos perfectamente y también entendemos que están haciendo su chamba. Ya sabemos cómo son los chacales en el aeropuerto, donde no hay lugar para detenerse, que si te detienes lo puedes hacer tranquilamente, como ha ocurrido muchas veces, pero en este caso no se detuvieron, lo pisan a él, ella se cae, él se enoja, un relajo. Ok, de ahí sale la nota principal, que sabemos que los reporteros, entendemos perfectamente en el lado de reportero cómo son, porque los conocemos, porque no necesitamos que nos explique cómo son, pero también entendemos el otro lado de decir, pues a lo mejor llevamos prisa, a lo mejor no queremos hablar, pero la manera en la que la hizo las últimas 2 veces
que se los encontró, ya no está padre, porque toda la vida llevas 30 años llevando una buena relación para que de repente digas, no, ya no. O sea, ya la siguiente vez que fue cuando Ricardo Pérez mandó a uno de sus empleados a ser reportero y molestar a los reporteros y luego subir un podcast burlándote de los programas de espectáculos y luego, luego si te ignoran los reporteros decir que son misóginos, pues ya no está padre. No, y es una distorsión de de todo esto que se consume, de lo que platicábamos antes con Víctor, todo el bombardeo de lo que emocionalmente recibimos y que pensamos que es correcto porque aparece en una pantalla, aparece en un dispositivo y nunca pasa por un filtro que asegure, por ejemplo, tenemos que tener aquí el logotipo de autorizado, este contenido está autorizado porque no provoca daños emocionales, ¿no? O sea, eso valdría la pena tenerlo, pero es muy complicado cuando como insisto, te has encargado de vivir de todo esto. Yo creo que la conducta del artista que está acostumbrado, o sea, hay veces en que tomamos tan a la ligera actos tan sublimes como en medio de una ópera, en medio de un gran concierto de Bell Music, que el público se ponga de pie. Porque tú tú pagaste por un servicio que es, toquen 2 horas un concierto de cello, tóquenlo, aquí estoy, terminas el concierto, bravo, gracias, y te vas. Pero cuando el público se para, es un acto sublime que demuestra que lo que acabas de presenciar es épico, que llegó y te tocó fibras muy sensibles, que merece tu respeto y tu reconocimiento. Y hemos hecho tan a la ligera eso que personas como estos personajes, pues merezcan eso, ¿no? Entonces, cuando tú no reconoces eso, pues estás también ejerciendo un juicio porque tú pagaste. Si tú no aplaudes, la gente que no aplaude al llegar a un concierto es porque no le satisfizo. Entonces, por lo mismo, pues debe ser tu voz respetada, pero eso por allí. El hecho de que un influencer o un artista vaya pasando en medio de estos reporteros que lo único que buscan es darle y duro, y te pones, pues finalmente ahí están, digamos, el hambre con las ganas de comer, se juntan. Y al mismo tiempo, tu respuesta debería de ser sumamente ecuánime. Oye, ¿qué piensas de todo esto? Pues no tengo comentario al respecto. Pero entonces, ¿qué es lo que...? No. O sea, te detienes, atiendes 5 minutos, 10 minutos, incluso algún día valdría la pena hacer el ejercicio de aventarse toda una hora completa practicando ese tipo de respuestas. Y creo que se quedó en meditación Sandy, porque de repente dejamos de verla y bueno, pero eso es lo que pasa, ¿no? A veces con las personas que tienen algunos segunditos de poder y que pues terminan enfrentándolo de una forma negativa. Ay, regresaste, Sandy. Pues ya cerremos ese baúl que huele feo. ¿Qué más nos tienes? Sí, pues fíjate que estamos ahorita. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Te acuerdas de esa canción famosísima, ya que mencionamos a Ángel Aguilar, que lanzó con Yuridia, que se llama Cagonia, que todos cantamos en las fiestas, que se hizo muy popular, que todos van en el coche? Tú también la has cantado en el coche, no te hagas. Sí, nada más para burlarme, pero bueno. Ay, pues, ¿qué crees? Y yo sé que esta va a ser una noticia que va a alegrar a muchos. La verdad es que a mí me da exactamente lo mismo, porque es una canción que con o sin Ángel Aguilar voy a seguir cantando, pero Yuridia ya va a estrenar una nueva versión de la canción sin Ángel Aguilar, o sea, una canción completamente sola, o sea, la misma canción, pero ella solita, con la voz que Yuridia tiene, que es brutal. O sea, con buena voz, ya no la vamos a escuchar tuneada ni con tantos efectos, va a ser solamente con buena voz. Qué interesante. Bueno, independientemente, pero también es una chica con sus issues ahí de emocionales, de repente también con el público. Y es que la fama no es fácil de manejar. O sea, a mí me resulta, y es algo muy, muy, muy complejo que a veces no está tan bien manejar. Y estoy viendo aquí a Violeta que me está haciendo caras que ya, ahí voy. Ahí, no es cierto, no es cierto. A mí me costaba trabajo cuando de repente, en la época que era una motocicleta, trabajar para una estación de radio, era un incógnito, ¿no?
el casco, todo oscuro, incluso hay veces que les hablaba por teléfono a la casa para que me abrieran la puerta desde antes y llegar sin quitarme el casco para que nadie supiera quién era, ¿no? Cosas medio absurdas, pero finalmente así es. Esa era mi intención, porque no me gustaba esta parte en la que todo el mundo, ay, o sea, en un momento de mi vida. Viene la televisión y la televisión en México se convierte en que, wow, ¿no? Y esta persona te la encuentras por aquí, ay, lo que sea, ¿no? Viene la televisión internacional, que para mí fue un gran alivio, porque la mayor cantidad de las personas que tenían, digamos, interés en que si una foto, que si esto, que estaban en Estados Unidos. Y en México yo pasaba literalmente inadvertido, iba al súper en chanclas o como sea, feliz. Hoy en día un reportero no lo puede hacer aquí en México, ¿no? Eso, porque o eres señalado, o eres criticado, o ya traen todos los prejuicios encima. Ese es el asunto de la fama, y le tocó también a Yuridia vivirlo, ¿no? Padecerlo y tener una transformación a ese respecto. Totalmente. Yo creo que las dos han tenido temas con la prensa. Ángela sabemos que mucho más, pero las dos son igual de talentosas. Yo creo que no podemos ahí poner en tela de juicio el talento que las dos tienen, porque pues Yuridia sabemos que se hizo famosa por este reality de la academia, donde su voz hizo la mejor versión de Ángel, que yo creo que obviamente le gana la de Robbie Williams, pero... Sí. Y mira que te habla alguien que ama a Robbie Williams, pero sí, totalmente. Su voz creo que ha sido... ¿Y tú no? A todos los ingleses, tú. Totalmente. Mira, te voy a poner un par de mensajitos y ya vamos cerrando. Dice Carlos Granado, sabemos cómo son los reporteros de espectáculos. ¿Cómo son? O sea, en fin. Y buscan hacer nota o peor aún, incomodando a los entrevistados. Es que esa es la nota a veces, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, un señor que era todo de una sola pieza, que se llama Adán Augusto López, que es un senador, ahorita ya está fuera de control. Ahorita le preguntan algo y luego se enciende. Y los reporteros quizá están hasta felices, ¿no? Porque están sacando de su zona de control a alguien que ha cometido, digamos, algunos que podrían decir abusos en el trato a los reporteros. A veces no los daba entrevista, los ignoraba, los ninguneaba, o se trataba de una forma despectiva, y ahora lo están disfrutando. Es, digamos, la otra cara de la moneda. Dice Carlos, hemos estado en cientos de chacaleos y sabemos que cuando se trata de incomodar a los entrevistados, el gremio se une. Sí, exacto. Totalmente, porque al final de ahí sale la nota, de ahí cómo empiezan, o sea, tú y yo lo sabemos, podremos tener una nota súper linda, súper hermosa, la mejor, la exclusiva, pero si hay morbo y si hay bronca y si se incomoda, eso es con lo que empezamos. Y tú y yo lo sabemos porque ayer era lo que más vendía. Sí, o sea, cómo pasó incluso la transformación de casi una imagen angelical de Maribel Guardia, cómo se fue transformando a partir de esto en una persona más dura, más humana, porque se muestra más dura, ha tenido reacciones que son más de madre, más de mujer, y menos de aquella idílica, ¿no? Persona que era pues la mujer curvilínea y preciosa, que nadie se lo va a quitar, que salía en las obras de teatro y las telenovelas, y ahora mostrando, digamos, otra faceta cuando le tocan a su hijo y a su nieto, ¿no? O sea, lo que haría una madre. Pero esa es la parte que a veces no quieren los artistas, bajarse de ese pedestal y convertirse en humanos. Y hoy en día sabemos que esto de humanizar nuestras actividades, pues nos convierte en, digamos, en otras personas un poquito más consumibles, incluso lo diría. Pero bueno. Fíjate que el otro día dijeron algo muy cierto en uno de estos programas. Las redes sociales, tú expones todo. Si no quieres que al rato lleguen los reporteros y te pregunten de lo que tú mismo estás compartiendo en redes, no lo subas. Hay cientos de famosos nacionales e internacionales que no tienen redes por eso mismo, porque no quieren que sean, no quieren invadir su privacidad, no quieren que al momento en que los encuentren los estén preguntando de eso. Y creo que eso es cierto. Al final, todo compartimos en redes. Obviamente tú y yo no somos objetivo de los reporteros, porque aparte somos reporteros, entonces no nos queda, pero no somos los objetivos, pero no compartimos, sabemos hasta qué grado compartir. Y creo que eso lo saben. Hay famosos que saben hasta dónde, hay famosos que mejor ni siquiera tienen redes sociales para evitar eso, y es aplaudible. Entonces, por ejemplo, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez son de esos que comparten todo en redes sociales, compartían todo en redes sociales y que aparte hablaban de todo con los reporteros, de repente dicen ya no, y ocurren estas cosas. Es como el adicto le quitan la droga y ahorita estamos en síndrome de abstinencia. Así las cosas. Oye, Sandy, ¿qué tan responsable eres de tu felicidad? ¿Y qué tanto es culpa de tus papás?
Te interesa. Ah, Fíjate. mucho. Así que, por favor, quédate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues Gracias. ahora, desde la comodidad de tu sala, ponle al YouTube y pues aquí nos ves. Claro, ahorita mismo lo mando. Gracias, Andy. Muy buen día. Bye. Hasta Igual, luego. buen día, bye. Hey, sí, tú. No estás soñando. La Cotorra Radio. Estamos hasta en la sopa. ¿O no? Totalmente que sí. Hola, Violeta, muy buenos días. Ese de la sopita, está bien bonito. Lo sacamos del baúl y mira, yo poniéndome la estrellita, cuando la estrellita es de nuestra productora allá en Houston, que sacó estos promos que por ahí tenía, que siempre refrescan. O sea, a mí me da oportunidad de aclarar un poquito la garganta, de darle un sorbito al café y de respirar, ¿no? Porque Totalmente. hay temas que se pueden ligar como este, ¿no? Estamos hablando hemos venido construyendo otra vez, no sé si mágicamente, pero tú bien sabes que no, hemos venido construyendo un espacio en el que los temas nos van tejiendo una forma pues del pensamiento, una forma que nos relata reflexiones al respecto de nuestras conductas que son sumamente interesantes. Venimos de todo aquello que ha pasado en lo que, por ejemplo, decían, los hijos son ingratos por no cuidar a los padres, pero también los padres han ido creando a esos hijos ingratos a partir de distorsiones en la forma de educarlos, de acciones que no se tomaron a tiempo y de todo aquello. Esos hijos van a crecer y, como le decía Víctor, pues los ingratos nosotros mismos los creamos. Hoy en día, decir, no soy feliz por culpa de mi padre, ¿en realidad esto es tan cierto? No. Ya lo habíamos platicado el jueves pasado y como les comentaba, nosotros somos responsables de, valga la redundancia, de nosotros mismos desde los 22 años. O sea, a partir de los 22 años ya no tenemos por qué estar culpando a todo el general que nos educó, aquellas figuras de poder que estuvieron ahí con nosotros, ¿no? Entonces, desde ese lugar, no. Ya hay un momento en el que tú tienes que decir, me tengo que hacer cargo de mi vida. Mira, tú eres muy generosa y no te quiero comprometer a nada, pero esta ocasión podría yo entrevistarte en lugar de escuchar qué es lo que piensas al respecto, porque sé que hay una historia por ahí detrás y no sé qué tan disponible estés para que lo hablemos. Y esto es, mira, primero me quito los lentes y ya salió el sol, como dicen por ahí, pero no es cierto, yo los uso para leer. Es que ayer no comenté un mensaje que pone, te quitaste los lentes y como si hubiera salido el sol. Sí, me gusta cómo me veo sin lentes, no me encanta mucho cómo me veo con lentes, pero me sirven muchísimo para leer. Pero bueno, a ver, hablemos de esto. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida con tu papá y tu mamá que podrías decir no te provocó felicidad y que más bien fue al contrario? ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos que pudieron haberte provocado un daño? Pues mira, yo recuerdos como tal los empecé a tener a los 8 años. A los 8 años yo ya vivía en Sinaloa, en Culiacán. Llegamos a vivir a la casa de una tía que estaba casada con una persona de allá y su esposo abusaba de mí y de mis 3 hermanos. Entonces ahí había una situación donde mamá no pudo hacer mucho porque, por decir así, estaba como atada de manos, pero al mismo tiempo uno que ya puede hacer las cosas diferentes, pues sí comenta que debió de haber hecho algo así, y eso también es juzgar y es su parte del el decirte perdón es egocentrista. El único, desde mi perspectiva, es Dios. Pasaron los años, mamá era soltera con 3 hijos, se volvió una mamá narcisista porque englobamos ahí un poquito toda la situación. Había maltrato, había gritos, golpes, abandono, abuso, toda esa situación. Llega la adolescencia y su pareja del momento intentó abusar de mí y yo abrí la boca, pero yo ya estaba como perrito chihuahua en la esquina. Yo ya estaba como, ya tenía como que el de decir, híjole, esta persona va a hacer esto y va a pasar. Y yo les platicé al contexto, pues es difícil y es como complicado hasta decirlo, ¿no? Pasan los años, yo soy mamá muy joven, obviamente me pongo de novia con el padre de mis hijos a los 15 años, a los 18 años soy madre, y ahí
el ser madre te cambia muchas cosas, tanto física como mentalmente. O sea, hay un cambio totalmente en ti y empiezan a salir cosas. Después, a los 22, tengo un hijo, y lo mismo, a mí me llamaba la atención que a pesar de que no viví con mi padre, porque mi padre se quedó en Ciudad de México, yo soy de Ciudad de México, yo tenía muchas actitudes y acciones de mi padre y realmente no me crié con él, por así decirlo, ¿no? Yo tenía una memoria muy recurrente, donde a mí de entrada no me gustaban los gatos, y yo recordaba como una película donde yo veía a una niña que su papá la tocaba y ella le decía, ¿por qué me tocas si soy tu hija? ¿Por qué me haces esto si soy tu hija? ¿No? Y mi cobija era blanca con un gatito negro con tenis rojo. Lo chistoso del sueño o de la memoria esa que yo tenía, que yo la veía como una película, creía que era una película, era que yo veía mi cobija. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué? Obviamente ya con el matrimonio salen cosas, había situaciones a la hora de la relación de pareja donde existe un rechazo, donde yo tenía acciones. Para no hacer el cuento muy largo por el tiempo, cuando ya me separo de mi primer ex esposo y que decido hacer mi vida, yo sola me quedo como madre soltera, empiezo a crecer ahí en Sinaloa, en Culiacán. Yo ya trabajaba en las agencias, entonces empecé a empoderarme con respecto a muchas cosas y me doy cuenta que estaba en una situación donde tal vez mi pareja no era como mi padre con su relación y mi madre, pero sí tenía demasiados tintes, ¿no? Y yo siempre era como un reclamo hacia mi madre también esa parte, siempre estaba reclamando que por qué no había hecho nada cuando pasó todo, ¿no? Que por qué no se había defendido, porque no nada más fui yo, la persona que abusó de nosotros fue la pareja de mi tía, fueron mis hermanos y yo. Entonces, y me quedo soltera unos años, vuelvo a enamorarme y tengo 2 hijas, ¿no? Pero vuelve a ser el mismo patrón repetitivo. Entonces yo dije, no, no, esto no lo quiero, y me separo, embarazada de mi 4ª hija, porque Dios me dio la fertilidad. Entonces, porque cuidándome y todo antes de que me funen, ¿no? Yo salí embarazada con anticonceptivos, gente. Entonces, pasa todo eso y ya después mi hija, la tercera, la pareja de mi madre abusa de ella. Y ahí es cuando yo dije, no, ya, o sea, de 3 años, una bebé de 3 años. Entonces yo dije, yo no voy a hacer lo mismo, y también era como yo no voy a hacer lo mismo que mi mamá hacía, o yo no voy a hacer lo mismo que mi papá hacía, pero sí hacía cosas repetitivas que ellos hacían. Unas cosas no, pero otras cosas sí. Entonces ahí ya llevo todo el proceso legal para que a esta persona la ingresen al proceso penal. Por las leyes de México no sucede, le dan una fianza de 3,460 pesos, nunca se me va a olvidar esa cantidad. Sale libre, mi madre paga toda su fianza, mi madre hace todo para que él salga, ¿no? Entonces, eso para mí fue un parteaguas ya muy, muy fuerte, pero aún así intenté hacer cambios, empecé a estar yendo a terapia, yo ya tenía alrededor de 30 y tantos años, 33 años más o menos, empecé a buscar porque ya eran mis hijos. A mí me puedes decir lo que quieras, pero mis hijos eran el punto importante. Entonces, empiezo a buscar todo eso, pero no salían las cosas, hasta que ya después de un proceso, en una terapia, se me viene así como cascada, se me viene toda la memoria de que la película esa que yo tenía era yo, a la niña que tocaba a mi padre era yo. Por eso no me gustaba el olor a cigarro, no me gustaba el olor a alcohol, por eso no me gustaban los gatos, porque eran asociaciones, ¿no? Pero fue algo que tuve que trabajar por tiempo. Después llega el cáncer, y ya ahí corto, llega el cáncer, y ahí tuve que trabajar todo, ahora sí, todo lo que era todo. Y entre eso, el seguir culpando a mis padres, ya con 40 años y 4 hijos. Violeta, era una pregunta y no era un azote de realidad. En realidad lo que me acabas de decir es, o sea, estamos en varios momentos de esta plática que generosamente nos has dado, y te agradezco, y también nuestra audiencia te lo agradece. Ahorita te pongo algunos mensajes. Número 1, de esa niña que estaba así arrinconadita como el perro chihuahua que decías, toda nerviosa,
a esta mujer de casi 40 años que superando el cáncer y digamos, entendiendo lo que había pasado, conectando todos esos puntos que de forma aleatoria fue dejándote la vida en tu propia existencia, ¿en qué momento pensaste? Porque pasaron etapas de inmadurez, de madurez, de supuesta madurez. ¿Cuántas personas hay hoy en día como pocillos rotos caminando por la vida con serias heridas, aceptando lo que pasa, disculpando a quienes te agredieron y digamos caminando, lastimando a otras personas? Sí, porque ese es un punto importante, o sea, en qué momento yo también estaba repitiendo los patrones, cuando también fui una mujer que educaba a mis hijos con gritos, con excesos, también compensando, porque pues al final del día mi madre trabajaba todo el santo día para darnos de comer, independientemente de cómo lo haya hecho, ¿no? Entonces creo que habemos muchos, si no es que casi todos, en mayor o menor grado, y con el cáncer fue cuando yo tuve que decir, ya no puedo seguir culpando a mis padres, porque si no me voy a morir. Vaya cosa tan importante que nos has dado, Violeta, porque finalmente uno debe, y con esto me gustaría cerrar, no sé qué pienses tú, pero uno, ¿qué es lo que debe hacer, por ejemplo? Y yo sé que no son recetas, ¿no? No es como que agarras una de un muffin y todos nos queda igual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos hacer en el contexto de, por ejemplo, tú lo acabas de poner con tus propias palabras, tú aceptabas y agradecías, yo mismo lo sigues agradeciendo, lo que tu madre hacía de trabajar ese santo día para poder llevarles algo de comer, o mucho o poco, porque finalmente uno cuando es pequeño no dimensiona si en la casa son millonarios o pobres, salvo que quizás hasta no tengas que comer, o sea, esa es una parte que luego te das cuenta, ¿no? Que dices, caray, teníamos tanto, y a lo mejor no lo dimensionabas, pero hacía lo que tenía que hacer, pero lo estoy viendo como un caso y digamos, no es en ninguna forma un ataque, pero no vio otras cosas que sí debía haber, que sí debía hacer. Entonces tú, algunas las aceptaste y otras las seguías justificando, defendiendo a tu mamá, porque eso no pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy para poder entender que lo que nos están diciendo, por ejemplo, nuestros hijos, tiene que ver con su felicidad? Y la felicidad es algo tan etéreo que puede ser simple y sencillamente un no regaño o una aceptación o la permisividad extrema de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir de una parte de la conducta a otra? Pues es que de entrada hay una parte en la terapia, hay una parte en el ser humano que creo que tenemos un poquito mal acomodado en el cerebro, que es la comprensión y la empatía. Son cosas muy diferentes. Y como seres humanos debemos de comprender que nadie da lo que no tiene, ya lo habíamos platicado. Como mujer, como madre que fui, llegué a comprender que mi madre no tuvo ciertas herramientas y no tuvo ciertos apoyos o información que se necesitaba o se requería. Entonces, esa parte la comprendo y ella hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Esa es una parte muy del sistémico, hablando desde la filosofía de Bert Hellinger. La otra parte es tomar acción, porque al final del día, ok, estoy repitiendo todo esto, estoy viviendo esto, le está pasando a mi familia, a mis hijos, en este caso, lo mismo que me está pasando a mí. ¿De qué me tengo que hacer responsable yo? ¿Cómo es que yo tengo que co-crear una realidad diferente? Y ahí es donde está la responsabilidad, o sea, es hacernos cargo de todo aquello que sabemos, porque sí sabemos cuando estamos haciendo un daño, sí sabemos cuando lastimamos a alguien, sí sabemos cuando estamos en un punto de poder y manipulamos. La manipulación puede ser sutil o puede ser totalmente agresiva, puede ser amorosa y puede ser totalmente perpetradora. Entonces, hay que hacernos cargo de nosotros mismos cuando también, si por alguna razón no tenemos las capacidades de tener información, cuando todo esto se vuelve crónico, las situaciones que se repiten con diferentes apellidos, con diferentes caras, en diferentes polaridades, tanto positivas como negativas, pero se repiten, pues son aquellas en las que nos tenemos que hacer responsables. Oye, pero que tengo 22 años, ¿cómo voy a saber? Ya con un internet en la mano, pues creo que tenemos la capacidad de darnos cuenta de qué sí estamos haciendo mal y de qué es lo que no debemos de seguir haciendo, ¿no? Perdón. Eso sí es algo para lo que nos sirve el internet, ¿no? Y poder pedir ayuda, aprender a pedir ayuda, sabiendo que hay cosas que a veces no tienen explicación y finalmente, al paso del tiempo, son las precursoras
de pues, la felicidad o la infelicidad que estamos pasando en estos momentos de nuestra vida. Y recuerdo, por ejemplo, los casos que hemos venido platicando durante esta mañana, conectan con todo esto y sí, la responsabilidad de verlo es completamente nuestra. Mira, aquí te manda un mensajito, dice Frank, dice, es increíble cómo se repite el patrón en la tercera generación, ya lo estoy viendo con mi hija. Dice, el chiste es tener y comprender la información a tiempo, y te agradece como otros más. Dice, gracias por compartir tu experiencia, Violeta. Pues muchísimas gracias, Violeta, por estar con nosotros. Déjanos la forma en la que podemos estar en contacto contigo para poder seguir con nuestro programa el día de hoy. Claro que sí, me pueden encontrar en mis redes sociales con Violeta Reyes-B o @Violeta Reyes-B en anteadel.com, y ahí estamos para dar coaching sistémico, que es todo lo que engloba la astrología sistémica, las terapias de constelaciones, gestal, biodescodificación y otras cosillas por ahí. Y ahí me pueden encontrar, y espero y que este ejemplo que les compartimos ahorita, que salió, pues es justamente que nos demos cuenta de que las personas, todas tenemos vivencias dolorosas, todas tenemos situaciones difíciles, y el hacernos co-creadores de nuestra realidad es responsabilidad de nosotros después de los 22 años. Ya antes, pues sí, pero ahorita a los 22 ya hazte responsable de tu vida, cambia, sigue influencer que realmente te dejen algo interesante, productivo en tu mente y en tu cuerpo, y principalmente aquí en La Cotorra, ¿no? Y tenemos a Iván pronto en compartiendo. El sábado tenemos ahí una sesión, y también me pareció interesante. ¿Qué tal que tú tienes algo que te permita en un momento dado dar clases? Y me acuerdo que preguntaste y no tomé en cuenta sobre, por ejemplo, Rogelio Mijailidis. Le voy a decir que por favor considere esa oportunidad de convertirse en un docente dentro de la plataforma de Anteadel, que podría ser muy útil para que las personas puedan aprender. Imagina, tiene una escuela con pocos pesos, o sea, me refiero así, no pagar colegiatura, no tener, digamos, algunos de estos procesos, y no hablo de ramas tan especializadas como medicina u otro tipo de digamos, materias, pero sí hay, digamos, algunos profesores o algunas personas que te pueden dar estas clases en esta plataforma que vale mucho la pena visitar. Así que si tienen forma, éntrenle y denle un vistazo a lo que podría ser su próxima escuela. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con Astrología Mejor. Muy bien. Gracias, Violeta, que estés muy bien. Chao, muy buenos un días. abrazo. Bye, bye. Hasta pronto. No te muevas. Vamos a un corte. Que nuestra programación está de pelos. Y llegamos después de este corte con Enrique Vázquez. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Encantado de saludarte y de verte. Muchas gracias. De hecho, te ofrezco una pequeña disculpa una disculpa por estos minutitos, pero ha venido el programa así como avanzando en un mood muy complicado de estas huellas de la infancia, y creo que también vamos a ir por allá. Solo déjame, porque por eso mismo no he podido responder muchas de las preguntas, y creo que les va a gustar más a las personas que me mandaron este mensajito, que pues estés tú a cuadro que yo diciéndoles eso, digo, porque yo podía estar así y no pasa absolutamente nada, la gente estaría feliz. Pero mira, voy a poner esto. Muchas felicidades, y en este caso es Carlos Granados quien nos pide felicitar a Rocío Sayas Banola y a Carolina Olmos Méndez, ya que hoy es su cumpleaños. Felicítalas, Enrique, por favor. Hay que celebrar la vida y sobre todo el día que uno cumple años. Por lo tanto, a seguir cumpliendo. Cumplir es un premio el estar en la vida, y hay que celebrarlo por todo lo alto. Hombre, hoy sí me pulí regalazo que les hice, ¿no? Hombre, dos, me salí del cuadro y te puse a ti, que es algo muy bueno. Pues mira, debemos también aprender a festejarnos, ¿no? O sea, porque muchas veces dice la gente, no, mi día es como cualquiera, y hay gente que ya con cierta edad dejan de celebrar, por ejemplo, pues el significado de que estén vivos, que es el día en que nacieron, y hay gente que, pues al paso de todos estos años siguen haciendo fiestones bárbaros, precisamente por recordar esto que fue el inicio de su vida. Así que es muy importante, y te agradezco como siempre esa generosidad. Pero bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, hoy nos podría decir
soltar no es perder, sino ganar. Y en esa ganancia está el hoy de nosotros. Porque cuando hablamos, fíjate, te pongo un poquito la estructura de cómo hemos ido viniendo. Los hijos de repente se consideran ingratos por no cuidar, por ejemplo, a sus padres, pero los padres se han encargado en muchas de las conductas, y hablo en lo general, de criar a hijos que podían considerarse así, malcriados, ¿no? Y ahora pagan las consecuencias. No soltaron, no dejaron a tiempo, no permitieron tener este beneficio tan grande, esta cobija calientita que es tenerte a ti, recuperarte a ti. Y así lo mismo con las relaciones amistosas, laborales, amorosas. Vaya cosa que nos plantea este asunto de soltar. Sí, porque no nos enseñan a soltar, realmente, nos enseñan a tener, a abrazar, a aprender. Pero de un tiempo a esta parte, yo en mi consulta lo que busco es que las personas elijan lo que aprenden, pero también lo que desaprenden. Tan importante es una cosa como la otra. De hecho, siempre se habla en mi disciplina, en mi sector, de la importancia del aprendizaje. Y es verdad que en épocas infantiles, juveniles, es muy importante saber aprender y dónde aprender según qué cosas. Pero creo también, y muy importante, casi te diría que más, por ser más voluntarioso, el hecho de saber desaprender aquellos aprendizajes que no son funcionales. Es decir, aquellos aprendizajes que quizás con muy buena intención nos hicieron nuestros padres, nos enseñaron nuestros padres, sin embargo, en algún momento tenemos que elegir si mantenemos, como decía Violeta, esa continuidad generacional en esos aprendizajes o si decidimos ser distintos, ser diferentes. El desaprendizaje está muy conectado a la autoestima, además. Por lo tanto, es una fórmula muy personalista para poder crecer, para poder ser mejores personas. Por tanto, esto del desaprendizaje se habla mucho menos que del aprendizaje y creo que es una labor titánica, necesaria y fundamental para el crecimiento del ser humano. Y ese desaprender te acerca a un estado de conciencia bárbaro, o sea, al ser, al estar presente. ¿Qué es lo que pasa cuando recibes un teléfono nuevo? Compras tu teléfono nuevo, llegas a la casa feliz. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Porque le puedes meter a partir de ese momento un nuevo fondo de captura, como si estuvieras reiniciando tu vida. ¿Y qué tal que si después de una parte en... Uno se mete en estas cuestiones como que dirían acá sin anestesia, ¿no? Te metes en relaciones que no debías de meterte, no se conocieron bien, hay veces que terminan casados, hay veces que terminan solo con noviazgo, hay veces que te das cuenta de que pues ya había terminado, o sea, no es que la soltaras, te habían soltado desde hace tiempo y tú apenas te estás dando cuenta. Ok, pasemos de ahí a un proceso que nos lleve a una liberación, elegirnos a nosotros mismos. Sí, saber limpiar antes de abrazar cualquier cosa. Es decir, tener el cajón vacío, todo lo que podamos. Es verdad que tenemos muchos aprendizajes hechos desde muy pequeños y vamos pasando por circunstancias vitales que nos hace llevar en la mochila pues cuestiones que no siempre nos gustan. Pero intentar no arrastrar al futuro a nuevas relaciones, a nuevas formas de relacionarte con los demás, aquellas cosas del pasado que quizás no te suman, que te pesan, que realmente te lastran y no te permiten ser tú del todo. Es decir, hacer esa labor de limpieza, de abrir el cajón cada cierto tiempo, casi de forma literal, y saber tirar, saber sacar aquello que no es positivo y quedarte también con el aprendizaje de lo nuevo. Es decir, estar abierto a experiencias detectando y descartando cualquier idea irracional que nos lleve a pensar que porque una vez sufriste, lo nuevo también va a ser sufriente. Por tanto, esa labor psicológica necesaria, que no siempre hacemos, es la verdad. Cuando compramos ese teléfono nos enfrentamos a una labor de llenarlo de aplicaciones y cada cierto tiempo es muy saludable, muy sano también saber abrir ese teléfono y borrar aquello que no sirva, aquello que no se usa, buscar que no pese dentro de la memoria del teléfono, igual que no debe pesar en la memoria de nuestra vida. Gracias a la plataforma que me dijo tenía el micrófono apagado. Pero eso es lo que no hacemos, es una gran analogía. Cuando compras este teléfono, lo primero que hacemos, que podría ser lo que humanamente hacemos con nuestras relaciones, es descargar de la nube el último respaldo y partimos de ahí una nueva relación. Es decir, nos lastimaron en una ocasión anterior
y lo nuevo que iniciamos, todo tiene esta conexión. Estás hiperalerta, no quieres cometer ese error, porque aparte nadie te dice que cometiste un error o cuál fue el error, porque lo que para la otra persona quizá, y poniéndolo solo en el plazo de las relaciones, perdón, en el contexto de las relaciones humanas, desde la amistad, lo laboral y también lo afectivo. Nadie te dice cuál fue el error, porque en realidad, ¿cuál fue el error? Hubo o sea, si alguien no te quiere, no es un error. Si alguien ya no quiere tenerte en el trabajo, no es un error. Hay consecuencias, ¿no? Si alguien no te quiere en su vida, la consecuencia es que te vas de su vida. Y si te vas de su vida, arrastras por el caño todo, desde sus redes, teléfono, contactos, al diablo. Eso es lo que haces cuando de verdad no quieres, ¿no? Si no te quieren en el trabajo, te corren. Y si te corren, la consecuencia es que te liquidan. Bueno, al menos en México. Te liquidan, te dan una indemnización, ir con tu vida. Como venga la vida, adiós. Ya se acabó. Entonces, uno debe, como bien dices, abrazar lo que valga la pena de ahí para que el siguiente trabajo no sea igual al que te corrieron y la siguiente relación no sea igual de la que te votaron. Sí, y ahí tenemos mucha culpa también incluso los psicólogos. Te voy a explicar por qué. Los libros de duelo, es decir, el duelo es ese proceso psicológico, habrás escuchado muchas veces cuando fallece alguien o cuando nos despiden de un trabajo o cuando nos deja una relación. Esos procesos psicológicos de duelo tienen una temporalidad que de un tiempo a esta parte están aumentando. Porque hace 20 años te dejaba una chica y sin embargo no volvías a verla probablemente en bastante tiempo y más aún en una ciudad grande. Sin embargo, hoy día, a través de las redes, a través de las múltiples conexiones que existen, esa temporalidad aumenta mucho porque siempre sabes algo de esa persona, siempre sabes algo de esa compañía que te ha despedido, ese entorno laboral que te despide, o siempre sabes algo de aquella persona que ya no está en tu vida. Entonces, tenemos que revisar la forma no de olvidar, que ese sería el concepto clave, no es olvidar, es aprender, es buscar saber quedarse con aquello que uno puede y lo que debe y saber descartar todo aquello que no merece la pena. No lastrar ni arrastrar en la mochila de los miedos y de los temores al futuro, pues aquellas cuestiones que nos hicieron daño. El sufrimiento no debe apagarse con el olvido, más bien tiene que regarse con aprendizaje. Es la mejor forma de salir adelante. Bueno, joyas, joyas de verdad, porque uno le apuesta más al olvido y ese olvido que pudiera ser selectivo, ¿no? Porque cuando olvidas incluso etapas de tu vida, pero cuando dicen por acá, cuando puedes echarte un viaje al pasado y regresar sin estar herido, ya estás del otro lado. Y por ejemplo, decían, hace unos días nos decía otro invitado, si tu periodo de duelo, o sea, si tu recuerdo hablando de lo afectivo, tiene 4 meses, tú ya estás listo para lo que sigue. Si no, o sea, tienes derecho a no estar listo, pero ya necesitas acompañamiento. Y hay que también ser responsable, porque antes, como bien dices, terminabas con la novia, si la novia vivía cerca de tu escuela y tú ibas a la escuela lejos, pues no la volvías a ver, ¿no? Ni a ella, ni su calle, ni su entorno, ni nada, no coincidían. La verdad es que a veces no dimensionamos qué tan grande es este planeta, aún, y no hablando de Europa, donde estás tú, o América, que sería, digamos, muy cómodo, ¿no? Pues la novia se quedó en Europa, pues ya, no. En la misma ciudad es tan amplio y tan diverso que si, por ejemplo, las situaciones no fueron justas o nos llevaron a tener los mismos intereses, quizá no te la vuelvas a encontrar jamás, porque a lo mejor la acompañabas a tal lugar porque pues era fuerza, ¿no? Porque digamos te llevaba porque quería estar contigo a visitar centros comerciales o a visitar ciertas galerías que ni te importaban y pues tú dejas de verla y de seguir ese entorno, entonces enterrado está. Eso es muy interesante y la gente, nuestra audiencia, confía mucho en tu criterio y te hace comentarios. Mira, dice, primero Irma, yo aprendí que los cumpleaños sí o sí deben celebrarse, porque de lo contrario creamos un bloqueo financiero. Eso sí me lo debes de decir, Cintia, porque yo los días, Irma, en mucho tiempo no celebraba mi cumpleaños y me dedicaba a trabajar. Entonces, pues, no sé. Amarte primero tú. Para amar a los demás, respétate tú, para respetar a los demás. Ayúdate tú antes de ayudar a otros,
cuesta, pero se puede. Dice, así es también uno se cansa de sufrir. Dice, que me lo digan soltar es muy difícil. Debo borrar 10 temas de fotos y aún no logro, veo y reviso y digo, están bien bonitas. Uy, es que Los móviles. perpetuar el dolor, ¿no? Sí, siguiendo con la analogía del móvil que decía que decía la espectadora, ¿cuántas fotos no mantenemos de épocas pasadas que nunca revisamos y que si revisamos nos duele todavía? Siguiendo con esa comparación del móvil, tenemos que buscar la manera de salir con el móvil lleno de batería de una relación. No podemos salir con el móvil con la mente baja de batería, porque entonces no nos va a durar demasiado en la siguiente relación que tengamos. O, aunque no tengamos relación, no podemos ir con un 20% de batería por la vida. Por tanto, tenemos que saber recargar esa batería. Y la batería consiste fundamentalmente en dejar atrás, en saber soltar, en quedarte con lo que aprendiste, en buscar no caer en los mismos errores, pero tampoco castigarte y fustigarte por haber hecho mal las cosas. Somos humanos, necesitamos el ensayo-error para poder mejorar la especie. Por tanto, no caer en el autocastigo como forma de salir de una relación pensando que toda la responsabilidad es de uno, de los dos. Esto es compartido. Y eso sirve no solamente para las relaciones amorosas, sirve para las relaciones laborales, sirve para las relaciones familiares, sirve prácticamente para las relaciones con uno mismo. El saber llevarte bien, como decía también la oyente, con uno mismo es la clave para poder estar bien con otra persona. Es decir, fíjate qué contradicción, la soledad, la buena soledad elegida, a veces es el ingrediente fundamental para poder estar en conexión con los demás. No evitar, no abandonar la soledad como si fuera algo tenebroso, sino más bien abrazarla y saber conocerte suficientemente para poder ofrecer y exigir aquello que tú necesitas a la persona que llegue. Porque finalmente lo que estamos haciendo es mantener abierta una discrepancia que nunca va a llegar bien a ningún acuerdo. Es decir, una separación laboral, poniendo los dos contextos, una separación laboral es ingratos, me corrieron, y otro, el patrón diría, pues no, es que ya no podíamos mantener viable la empresa. Y perdón que lo diga así, o sea, me tocaron dos echadas en la vida, una sí pagaron, o sea, la más reciente, de hace casi un año, dijo la empresa, no, ya no más, ahora sí que cueste lo que cueste, y pagaron bien, al diablo. A otra cosa, hace más o menos, fue en el 2008, hace casi 15, más de años, otra empresa se fue a una huelga en la que trabajaba y estábamos en el top de la popularidad de una estación de radio, se fue a la huelga y tú piensas, pues crees en el dueño, primer golpe emocional, me traicionó, no me corrió, él hubiera podido reunir algo para cerrar la empresa dignamente y evitar una huelga, no lo hizo, y entonces estamos en este pleito que ni se ha resuelto desde 2008 hasta la fecha, ni yo tengo mi dinero, ni él tiene su empresa, y si hay una herida ahí que está abierta. Entonces, siempre hay dos puntos de vista. En el plano amoroso se acaba la relación, y dice, es por tu culpa, y la otra dice, no, fue por la tuya, y los dos tenemos culpa, pero lo que no tenemos es responsabilidad, y en esa responsabilidad es, como bien decías, uno va aprendiendo, porque ojalá fuera así de idílico, que a los 17 años te enamoras de la persona que va a ser toda la vida y que va a ser toda la vida. Y la verdad es que no, muchas veces te mantienes, vas aprendiendo y pues sanando heridas mientras sigues con la relación. Hay personas que no lo logran, se separan y buscan una nueva relación que sí les dé. Es bien difícil conciliar esos intereses que se arraigan hasta la célula. Sí, has dicho un concepto fundamental que es el de la responsabilidad, es decir, versus la culpa. La culpa conlleva una carga afectiva negativa tremenda, es decir, la culpa sería una responsabilidad cargada de malestar, de ira, de enfado, de emociones muy negativas. Sin embargo, la responsabilidad suena distinta, suena a búsqueda de opciones, búsqueda del porqué, de argumentos, de incluso, si me apuras, hasta positivamente, búsquedas de soluciones de cara al futuro. Es decir, la responsabilidad te lleva a un conocimiento mayor de ti mismo y de tu entorno. Por lo tanto, te augura un mayor éxito en lo que venga.
Yo creo que tenemos que cambiar ese lenguaje, buscar ser responsables para aplicarnos no el castigo por la culpa, que nos deja ahí, nos deja humillados ante nosotros mismos, sino más bien plantearnos qué responsabilidad hay en todo lo que ocurre, en lo que nos pasa. Obviamente habrá muchas veces que no encontremos esa responsabilidad, pero el simple hecho de estar abiertos a buscarla ya te pone en una dimensión mucho más humilde, mucho más sencilla, mucho más proactiva. Y yo me encuentro en muchos casos de supuestos responsables que cuando valoran esa supuesta responsabilidad de lo que pasó negativo en su vida, están comprando futuro positivo, están comprando la posibilidad de que en el futuro les vaya mejor. Los que se quedan en la culpa del pasado generalmente se quedan ahí, no avanzan, no crecen y permanecen toda la vida con esa espinita clavada, sintiendo que no pueden salir de un agujero tremendo, que no les deja avanzar y que no les deja aceptar lo que pasó y lo que vendrá. Y consideramos que es lo peor, quedarme solo cuando es el germen del nuevo ser que puedes llegar a ser. Y que quizá después de esa herida, como ya te veía yo en la plataforma, cuando eres un pocillo roto que va al paso del día y ves, por ejemplo, un viejo Citroën allá caminando por la campiña española y lo ves precioso, impecable, con golpecitos, ¿sí? Pero que su andar es ligero y feliz, lo subjetivizas, ¿no? Dices, es un buen modelo que ha envejecido con el tiempo, que tiene heridas, que ha aprendido y que está transitando de una forma ejemplar. Y ese quizás sea el gran propósito que tenemos. Sí, de hecho, siempre digo, ¿no? Hasta el mejor de los Ferraris, por algunos lugares no puede caminar. Es decir, si metes un Ferrari por el campo, probablemente por esa campiña el Ferrari sea bastante inútil. Y a lo mejor ese Citroën, no quiero dar marcas, pero bueno, como lo has dicho, ese Citroën que tiene 30 años y que lleva muchos golpecitos y que tiene muchos arreglos hechos, quizás sea más útil para según qué camino. Tenemos que elegir qué coche cogemos para según qué camino. Tenemos que saber elegir de nuestro garaje qué piel nos ponemos para según qué circunstancias. Y eso lo da la experiencia. Por tanto, ya la experiencia negativa no sería algo negativo, sino más bien un posible aprendizaje, un nuevo traje de Superman, de Spiderman, de Batman, para utilizarlo según el momento que necesitemos. Es otra perspectiva de las cosas negativas, que quizás más proactiva para el futuro, quizás mejor para ti mismo. Me quedo con dos palabras clave, Enrique: responsabilidad y experiencia. Las dos nos llevan en caminos que podrían ser los mismos que otra persona vea como seguir apretado, seguir sufriendo y seguir en el dolor. Cuando aprendas que tu responsabilidad te puede llevar a una experiencia que como tal suena intrigante y atractiva, pues vale la pena aventarse a veces a vivir esa experiencia. Y en lo mismo, agradezco que nos elijas como este medio para comunicarte con América, porque además de España, en muchos lugares nos siguen, y bueno, te agradezco esta elección que también nuestro auditorio tiene contigo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Enrique, desde España. Bueno, tarde para ti. El agradecimiento es totalmente mío. Estoy muy a gusto con vosotros y es un placer. Igualmente, que estés muy bien. Disfruta. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí Enrique Vázquez esta tarde en España. Estamos terminando, solamente unos segunditos. Hablaba Irma de un libro, un tratamiento con la tanatología. Frank dice que es recomendable. También dice Cintia que al soltar ganamos, vamos más ligeros para recibir lo que viene y lo que viene es mejor, ¿cierto? Así es, Irma, pero se lo llevó. Le mandan corazoncitos y saber romper el vínculo que se formó. Manda saludos Jerry Houston a todos. Muy buenos temas, claro. Saludos y espero que estés mejor, Jerry. Muchas gracias. Nos vemos mañana, ahora sí, para el fin de semana.